El Senado avaló topar las pensiones millonarias de exfuncionarios públicos para que no excedan la mitad del salario de la presidenta o el presidente, es decir, 70,000 pesos. De acuerdo con el dictamen, 6,267 funcionarios reciben pensiones que exceden los 70,000 pesos. La reforma precisa que las pensiones o jubilaciones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al límite establecido. Es retroactivo, ojo con eso, ¿eh? Hablemos del tema con Gerardo López, catedrático de la Universidad Panamericana. Gerardo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, a tus órdenes. Bueno, andamos de los taxis del aeropuerto. Ahora entremos a esto, querido Gerardo. A ver, ¿qué ves de esto? ¿Es una buena decisión? ¿No es una buena decisión? ¿Con qué criterio se hizo? Estamos violando los derechos de las personas, también dejando de reconocer lo que a lo mejor alguien hizo a lo largo de 50 años de su vida, que al país le vino bien en su desarrollo. A ver, te escuchamos, Gerardo. Gracias, Javier, con todo gusto. 6 puntos muy sencillos, Javier. A ver. Mira, el primero, la pensión es un derecho humano y su monto puede ser legítimo según la trayectoria laboral. Es decir, de acuerdo a los derechos que se han generado durante una trayectoria de trabajo de muchos, pero muchos años, un trabajador podrá obtener una pensión. El monto de esa pensión va a derivar precisamente de esos años de trabajo y de esfuerzo, y no por un acto legislativo podría o puede ese trabajador ser afectado en esos derechos adquiridos. Podríamos no estar de acuerdo con unas pensiones millonarias y podría ser un punto de vista personal. Sin embargo, si esas pensiones derivaron de aportaciones reales de los trabajadores, ¿por qué se las vamos a quitar? Eso es totalmente indebido. Segundo, en esta iniciativa hay retroactividad real, aunque en la teoría se niega y en la teoría se dice en la iniciativa que no hay retroactividad. Por supuesto que sí. El constituyente, dice el gobierno, no está sujeto al principio de no hay retroactividad. Sin embargo, esa jurisprudencia que menciona la propia iniciativa se refiere a hechos anteriores a la reforma de la Constitución en materia de derechos humanos de 2011, en donde los derechos humanos se ponen por encima de todo en nuestro país. Y esta posibilidad de que la Corte haya aceptado retroactividad cuando se reforma la Constitución se refería a otro estadio de la vida nacional, no la actual. Hoy la Corte no ha definido este tema de la retroactividad, por lo tanto, debe revisarse. Segundo, tercero, bueno, lamentablemente no habrá amparo para las personas afectadas porque no hay amparo en contra de reformas constitucionales. Queda la vía internacional de defensa para cada una de las personas afectadas, que son miles, por cierto. Otro tema que es de veras importante, Javier, es que el peligro, digamos, no es esta reforma en sí, sino el antecedente que está creando para afectar cualquier derecho constitucionalmente protegido. Esto es gravísimo. Si seguimos así, con esta misma lógica jurídica, es decir, reformar la Constitución, ya sea por interés nacional, sin retroactividad técnica, entonces una mayoría futura o en el futuro podría, fíjate, reducir pensiones ordinarias del IMSS o ISSSTE, porque simplemente quieren reformar la Constitución y así se podría, diciendo que es insostenible financieramente pagar pensiones. Dos, esa misma mayoría con este argumento puede limitar libertad de expresiones en medios digitales, ¿no? Señalando pues que es por seguridad nacional que se tendría que restringir. Otro caso podría restringir el derecho de huelga en sectores estratégicos, por ejemplo, ¿no? O ordenar la intervención de contratos colectivos de sindicatos que ya estuvieron firmados, pactados en ejecución. Y una última y muy grave, acotar o disminuir el derecho de propiedad privada que tenemos todos los mexicanos, todos los ciudadanos, todos los habitantes en este país, más allá de una expropiación tradicional. Ese argumento que está en la iniciativa nos podría llevar a excesos y abusos como estos que ahora te estoy comentando. Sencillamente que de pronto se podría más adelante reformar la Constitución para decir, pues ya no tienes derecho a tener una casa de 2 pisos, sino solamente de una, o tu casa no puede ser compartida más que por tu familia y por una familia más que el gobierno te va a decir. Este es el mismo argumento que sustenta la reforma constitucional que aprobó el Senado y que es gravísima.
Fíjate, Javier, en la historia de la humanidad nos ha demostrado que regímenes totalitarios comenzaron exactamente así, como esto, con leyes especiales dirigidas a grupos impopulares. Esta es una ley especial porque especialmente se reforma la Constitución y lo señala así la iniciativa, para afectar a un número determinado de personas identificadas ya que rebasan un cierto monto en su pensión, que son como los 80,000 pesos al día de hoy. A ver. Esto es totalmente indebido. Sí, A ver, Javier. déjame plantearte, sí, es un asunto de derechos y Sí. derechos adquiridos, porque además resulta que no hay retroactividad. O sea, esto es, si la ley tiene que ver ahora con los que estaban antes también, ¿no? No se hace a Claro. partir del momento, que eso es ahí algo que ustedes como abogados han de entender bien. A ver, déjame plantearte algo. Sí. El tema de justicia, injusticia, el tema de un país con condiciones económicas desfavorables. Y me inquieta mucho lo de los dineros, porque se ve que les falta lana y están buscando sacar lana hasta de las piedras, ¿no? Pero a ver, Es correcto. ¿de esto qué piensas? Es correcto, Javier. No defiendo las pensiones millonarias, por supuesto que no. Efectivamente, suenan injustas, ¿no? Frente al promedio de ingresos de la población de nuestro país. No, pero ese no es el tema. El tema es que tendríamos que revisar cuál fue el origen de estas pensiones. Si se trata de un trabajador que estuvo prestando sus servicios para la Comisión Federal de Electricidad durante más de 30 años, sujeto a los derechos que establece la legislación para esa empresa paraestatal, bueno, pues entonces, y si ese era el monto al cual se tenía derecho y él aportó, acuérdese que los trabajadores aportamos para nuestros sistemas de retiro de manera obligatoria. Cuando el patrón cuando iniciamos una relación laboral, al patrón y al trabajador no se le pregunta si quiere estar asegurado y si quiere hacer aportación de seguridad social. Por ley tiene que hacer aportaciones, tanto patrón como trabajador, y parte de esas aportaciones son para cubrir un fondo de pensiones o de retiro cuando nos retiremos. Esto en el sistema anterior y en el sistema nuevo. Esta iniciativa olvida precisamente ese esfuerzo de cada trabajador y los pone a todos en la misma balanza. Y nos dice la iniciativa, son pensiones injustas y altísimas. ¿Comparadas con qué? Pues comparadas con el sueldo del actual presidente de la República, que puede ser mayor o menor. Pero eso no justifica, si bien suena, como tú lo dices, un poco, podría ser hasta desproporcionado, tenemos que analizar el origen de esas pensiones. Y ese análisis no se hace en la iniciativa. Y sin embargo, se afecta a estas personas que ya generaron esos derechos, que se retiraron porque así lo establecía algún instrumento jurídico que le daba esos derechos y que han venido disfrutando sus pensiones desde algunos, pues desde muchos años atrás, algunos recientemente, ¿no? Bueno, Gerardo, sigámosle, ¿no? Sigámosle, a ver si la semana que entra lo volvemos a abordar. Gracias por tu participación, Estemos Gerardo. atentos, Javier. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. gracias a ti, buenas noches.